Muy buenas tardes. El Tribunal Constitucional del Perú, el Centro de Estudios Constitucionales y el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco se complacen en presentar el presente conversatorio titulado La Constitución de 1993, análisis y perspectivas en sus primeros 30 años. Invitamos a la mesa de honor al señor doctor Wilber Caballero Condori, decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, a quien recibimos con un voto de aplausos. De igual manera, invitamos al señor doctor Manuel Monteagudo Valdés, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú. Nos complacemos en invitar al señor doctor César Ochoa Cardich, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú. Se recibe con un voto de aplausos al señor doctor Mario Yoshisato Álvarez, docente de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Andina del Cusco. Invitamos al doctor Jorge Paul Arce Sanz, docente de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales de la Universidad Tecnológica de los Andes. Gracias. De la misma manera, invitamos al doctor Elvis Oroz Figueroa, docente de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Y finalmente, invitamos al doctor Mayori Castro Cuba Velasco, docente de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Continental de Cusco. El presente conversatorio, de acuerdo al formato del Centro de Estudios Constitucionales, tendrá dos bloques, donde cada panelista participará en el primer bloque por 6 minutos y en el segundo bloque por 3 minutos. Se deja en uso de la palabra al señor magistrado del Tribunal Constitucional de Perú, doctor Manuel Monteagudo Valdés. Muy buenas noches a todos. Ya he sido presentado como magistrado del Tribunal Constitucional y en realidad yo pedí a los organizadores actuar como moderador y de alguna manera anfitrión en esta importante reunión, no solo por ser parte del tribunal, sino además, como se los he dicho a algunos, porque tengo la dicha y el orgullo de ser cusqueño. Yo nací en Quillabamba hace ya muchos años y además mi colega que me acompaña, el magistrado César Ochoa, tiene notables ancestros cusqueños, como lo revela su apellido. Quisiera decir, todavía solo a título de moderador, presentador, que en realidad esa fuerza telúrica que uno siente cuando llega al Cusco no solo descansa en la belleza y la energía de esta impresionante ciudad, sino también, como nos ha dicho el decano hace un momento, en sus hombres y mujeres, cusqueños y cusqueñas, que a lo largo de la historia han luchado por eso que Basadre llamó la promesa peruana, y también por las libertades y el reconocimiento de derechos, tarea en la que estamos los magistrados del Tribunal Constitucional. Y claro, las constituciones son también instrumentos vivos, ¿no? Gracias a los individuos y a las sociedades que los conforman. Por ello, como lo decía un ilustre cusqueño, nuestro presidente Valentín Paniagua,
Se refería él a la Constitución histórica, apelando a nuestras tradiciones jurídicas y a los valores que nutren nuestra identidad nacional. Y en eso, vamos a estar todos de acuerdo, el Cusco ha jugado un rol trascendental. Con estas palabras quiero agradecer en primer lugar al Colegio de Abogados del Cusco en la persona de su decano, el doctor Wilber Caballero Condori, por apoyarnos en la organización de este evento y recibirnos en esta sede institucional, conjuntamente con nuestro Centro de Estudios Constitucionales. Y bueno, también hay que agradecer especialmente a las universidades Continental, Tecnológica de los Andes, la Universidad Nacional San Antonio de Abad y la Universidad Andina del Cusco, por permitirnos contar con la participación de sus distinguidos profesores. Vamos a empezar, y como se ha dicho ya, quisiera explicar un poquito más la dinámica. Hemos elegido una temática bastante amplia, yo entiendo con un propósito pluralista, que se puedan desarrollar ideas. O sea, nos hemos referido al régimen económico, al Tribunal Constitucional, derechos e instituciones constitucionales, una temática sumamente amplia, pero que abre pues posibilidad de expresar diferentes opiniones. Lo que vamos a hacer, como se ha dicho ya, es que nuestros 6 panelistas intervengan en una primera rueda, cada uno con un periodo de 6 minutos. Esa es la regla en el Tribunal Constitucional, en las audiencias, no se habla más de 6 minutos. Luego haremos una segunda rueda para que los panelistas puedan hacer comentarios de las intervenciones o ampliar su propia intervención, pero contarán esta vez con 3 minutos, ¿no? Si hay tiempo, yo me voy a permitir ser parte de esa segunda rueda y hablaré 2 minutos, ¿no? Bueno, además de ser juez, soy profesor y me he de alguna manera entrenado en hacer un control muy riguroso de los tiempos. Pido perdón de antemano a los señores profesores y a mi colega. Voy a advertir si el tiempo se ha vencido, si me permiten. ¿Me perdonan por esas interrupciones que les voy a hacer? ¿Sí? Todo esto con la idea de poder concluir dentro de los tiempos pensados y, bueno, si hay oportunidad, el público podrá hacer alguna pregunta, 1 o 2 preguntas. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestro conversatorio. Hemos previsto que en primer término le vamos a dar la palabra a mi colega, el doctor César Ochoa. ¿Sí? ¿Podemos empezar con César? 6 minutos, 5. Bien, muchas gracias. Entramos de frente al tema. Régimen económico. Bueno, en la doctrina que en el Perú ha sido recogida, se utiliza el concepto de constitución económica. ¿Y qué es la constitución económica? Se puede definir como el conjunto de valores, principios y derechos relativos a las libertades justamente en el campo económico. ¿Cuáles son esas libertades? Derecho de propiedad, libertad de contrato, libertad de empresa, libertad de iniciativa privada, libertad de trabajo. Es decir, hay un pilar fundamental de la libertad dentro del régimen económico. Y de otro lado hay un rol del Estado. Un rol del Estado para regular, intervenir, modular estas libertades. Entonces, de un lado, libertades económicas y de otro lado, un rol del Estado. En el Perú, la definición es del régimen económico, economía social de mercado. Ya no me voy a referir a los antecedentes porque no hay tiempo para ello, pero lo encontramos en el texto del artículo 58 de la Constitución. Dentro del título régimen económico se señala que es el de economía social de mercado.
Mi punto de vista, y que he desarrollado en varios trabajos, es que la economía social de mercado no es una fórmula económica, no es una fórmula programática que debe ser monopolio de un partido político, sino que se interpreta a partir de la propia Constitución, que no debe entenderse, a mi modo de ver, solo como una cuestión económica, sino en realidad una cuestión socioeconómica. ¿Y por qué esto? Porque la propia Constitución, en el artículo 43, que define al Estado peruano, lo define como una república democrática y social. Siguiendo en este aspecto también a la Constitución de 1979. ¿Y qué significa esto de social? Justamente tiene que conexionarse con el componente social de la economía de mercado. Es decir, una economía basada en la libertad, libertad de contrato, libertad de empresa, libertad de trabajo, y otro lado, el componente social que está en la definición del Estado. Estado social de derecho, de la mano con economía social de mercado, dentro de una interpretación unitaria de la Constitución. ¿Y cuáles serían esos componentes sociales? Están reconocidos no solamente en el título del régimen económico, porque en el artículo 58 se señala que el Estado actúa principalmente, no excluyentemente, pero principalmente en materia de servicios públicos, salud, educación e infraestructura. Es decir, ya hay roles del Estado fijados en el artículo 58. Y en el conjunto de este régimen económico hay otro artículo referido a la protección del ambiente, otro artículo referido a la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, y otro que obliga al Estado a vigilar la libre competencia y combatir los abusos oligopólicos. En consecuencia, de un lado tenemos un pilar de la libertad y de otro lado un pilar de la igualdad, en el cual existe un rol del Estado previsto en el propio título tercero del régimen económico, como también en el capítulo de derechos sociales, donde se reconoce el derecho universal a la salud, a la educación, a la seguridad social y además los derechos sociales fundamentales del trabajo. Dentro de ese marco podemos entender el concepto de economía social de mercado que define el régimen económico, y en una segunda intervención me referiré a la importante contribución de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Gracias, magistrado Ochoa. Ahora vamos a darle la palabra a nuestro decano, el doctor Wilber Caballero Condori, para que realice su ponencia. Señores magistrados del Tribunal Constitucional, en principio, a nombre del ilustre Colegio de Abogados del Cusco, expresarle nuestra gratitud precisamente por haber tenido esta deferencia de escoger a la ciudad del Cusco como un escenario para conversar algunos temas del derecho constitucional, conforme también he referido hace momentos en una reunión previa, en junio de este año, con ocasión de celebrarse el aniversario de nuestra ciudad del Cusco, hemos tenido el primer Congreso de Derecho Constitucional, en el cual también han participado destacados académicos. Creo yo que el Tribunal Constitucional ha marcado una pauta importante en el Perú, en el desarrollo histórico. En principio, porque se ha producido lo que decía el doctor Domingo García Belaúnde, la permeación del derecho constitucional a todas las disciplinas del derecho. En realidad, ese escenario no habíamos tenido, por lo menos en la experiencia peruana, pero hoy debemos decir que el Tribunal Constitucional ha tenido un rol activo en todas las disciplinas del derecho. Hoy no existe, digamos, una materia
exenta de control constitucional. Yo sí quisiera aprovechar estos momentos para rescatar algunos trabajos que ha hecho el tribunal en materia laboral, porque esa es mi especialidad. El artículo 27 de la Constitución, tantas veces comentada, discutida, dice que la ley otorga al trabajador adecuada protección contra el despido arbitrario, la ley, ¿no? Y entonces cuando se dio esta Constitución y salió la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, la única protección que el trabajador despedido arbitrariamente recibía era el pago de una indemnización. Y era equivalente a una remuneración y media por cada año de trabajo con un tope de 12 sueldos. Pero eso que ocasionó que muchos empleadores ofrecieran al trabajador las 12 remuneraciones y le decían, ¿sabes qué? Retírate de mi empresa y te pago la indemnización. A eso el profesor Elmer Arce decía, se produce la compra del despido. Pero he aquí el Tribunal Constitucional dio la posibilidad de la reposición de los trabajadores desde la sentencia FETRATEL, el Sindicato de Trabajadores Telefónica contra Telefónica del Perú, y luego pues los famosos precedentes Bailón Flores, Eusebio Llanas Huasco, etcétera, etcétera. Pero a nivel legislativo eso no se ha superado, el tema de la reposición de los trabajadores. Claro está que hoy hay que leer ese artículo 27 de la Constitución desde las sentencias del Tribunal Constitucional. Otro tema que, por ejemplo, en materia laboral se discutió y tal vez merece repensar, es el tema del pacto colectivo. En la Constitución del 79 el pacto colectivo tenía fuerza de ley y Neves Mujica dice que en realidad tenía rango de ley, o sea, era una fuente de nivel primaria. Y el mismo extinto Neves Mujica dice que con la Constitución del 93 ya no dice que tiene fuerza de ley, sino fuerza vinculante, ha descendido y ahora es una fuente de nivel terciaria. Entonces, en un diálogo hacia una reforma constitucional, se tiene que discutir si debe o no retomarse el texto de si el pacto colectivo debe tener fuerza de ley. El otro tema es la retroactividad de la ley en materia laboral. Como ustedes, distinguidos magistrados, tienen conocimiento, la Carta del 79 decía que la ley era retroactiva en 3 materias, en materia penal, laboral y tributaria. Y laboral cuando favorecía al trabajador. La Constitución del 93 dice que la ley es retroactiva solo en materia penal y cuando favorece al reo. Creo yo que en un momento tan importante en el cual se tiene que discutir la reforma de la Constitución o acaso la dación de una nueva Constitución, se tiene que también volver a debatir si es o no viable la retroactividad de la ley en materia laboral cuando favorece al trabajador. Por el momento, dejo aquí mi intervención. Muchísimas gracias, señor magistrado. Muchas gracias, señor decano. Vamos a darle la palabra ahora doctor Marjorie Castro Cuba Velasco, profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental. Buenas noches, señores magistrados del Tribunal Constitucional, señor decano del Colegio de Abogados, distinguidos colegas y público en general. El tema que nos trae esta noche aquí es hablar sobre los 30 años de la Constitución Política de nuestro país. Tomando en cuenta lo que ya mencionaron los anteriores expositores, a mi parecer es importante identificarnos en el tiempo histórico en el que aparece nuestra Constitución, que es donde se da el cambio importante, ¿no? Esa mejora para algunos y punto crítico para otros respecto a nuestro tema económico. Si analizamos nosotros, por ejemplo, el tiempo histórico de la Constitución de 1979, hay que analizar también en qué situación se encontraba el mundo. Estábamos en plena Guerra Fría.
El mundo estaba dividido, capitalismo, socialismo, y reflejo de ello es también nuestra Carta Magna, ¿no? que se empieza a gestar en 1978, pero ya con esa visión clara, ¿no? de posicionarse económicamente en un sector que demandaba la realidad de aquel entonces. Posterior a eso, vamos a ver, por ejemplo, que la Constitución de 1979, para muchos, incluyéndome, gesta a la Constitución de 1993. La Constitución de 1993 prácticamente es un copy-page de la Constitución del 79, pero no hay que menospreciar a la Constitución de 1993, ya que la Constitución de 1979 también tenía un poquito de copy-page de la de 1933 y así sucesivamente, ¿no? Porque esa es la historia constitucional, ¿no? El derecho justamente es una ciencia social que va a ir cambiando de acuerdo a la necesidad de la sociedad. No es una ciencia absoluta, no son matemáticas, ¿no? Porque 2 más 2 hace 100, 200 años era 4, 2 más 2 hoy en día es 4, y probablemente 2 más 2 de acá a 100 años siga siendo 4, pero el derecho tiene lo bonito de ir cambiando para ir solucionando las necesidades de la sociedad. Y a eso quiero ir, porque la Constitución de 1993, analizando el tiempo histórico, responde a una época de globalización. Ya no estamos en esa Guerra Fría, ya no estamos en un mundo polarizado. Cayó el muro de Berlín y por lo tanto respondemos a un enfoque de necesidad. Por ejemplo, esa definición de economía social de mercado se gesta a partir de la Segunda Guerra Mundial en Alemania por la necesidad que se daba en aquel entonces, porque los países europeos tenían que unirse para poder sobresalir, para poder renacer producto de aquella Segunda Guerra que pasaron, donde ya no había comida, donde todo se invirtió en armas, en situaciones bélicas. Ojo, un dato curioso, el Perú prácticamente salva al mundo porque nosotros enviamos la papa y hoy en día ¿qué país no usa la papa, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos salvado al mundo del hambre, se puede decir. Y ese tipo de interacciones se va volviendo más común a partir de la segunda parte del siglo XX. Como iba diciendo, el término de economía social de mercado nace en esa Alemania posterior a la Segunda Guerra Mundial, se refleja en algunas constituciones como la Constitución del 79, donde, ojo, ya estaba identificada ese término de economía social de mercado, y en la Constitución del 93 simplemente se afianza. Pero, ¿cuál es la gran diferencia que podemos ver? Que pese a que querramos estar al medio, que sería lo idóneo, lo utópico para algunos economistas, juristas, tenemos que tomar una posición. Y en la Constitución de 1979 se defendía más la dignidad laboral, inclusive lo terminan diciendo textualmente la justicia social. Cosa que en la Constitución de 1993 esa palabrita social cambia por el término economía y libertad. Entonces, hoy en día podemos decir que sí, nuestra Constitución está abierta al libre mercado, a la economía social de mercado, pero respondiendo a ese punto de vista de necesidad social, de globalización. Y hoy en día, inclusive, no podríamos quedarnos parados de polarizarnos, porque ya no estamos en esa época de socialismo, capitalismo, etc. Hoy en día los países desarrollados ya se dieron cuenta de eso, por ejemplo, que tienen que utilizar lo mejor de ambos lados, pues, y eso es lo que busca una economía social de mercado. Un ejemplo de eso son los países de primer mundo, por ejemplo, ¿no? Los países emergentes también, que ya no pertenecen al G8, ¿no? Caso concreto, por ejemplo, China, Brasil, ya no dicen socialismo, capitalismo, dicen izquierda y derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque un país desarrollado necesita poner las bases económicas abiertas a este mundo globalizado para poder hacer economías sociales en sus países. ¿Qué más social, por ejemplo, dar salud a todos, dar educación a todos?
y es algo que tenemos que de alguna manera replicar para no quedarnos atrasados, ¿no? Porque el derecho tiene que seguir cambiando y ahí podríamos entrar al debate, ¿no? de una reforma, un cambio constitucional, pero independientemente de eso, se necesita hacer un retoque ahí para poder lograrlo. Eso sería todo respecto a mi participación. Muchas gracias, profesor. Y además, gracias a todos los expositores hasta el momento, han cumplido celosamente el tiempo y hasta nos va a sobrar un poquito probablemente para las preguntas. Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Jorge Paularce Sanz, profesor de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Contables y Sociales de la Universidad Tecnológica de los Andes. Tiene la palabra, profesor. Muchísimas gracias, señores miembros del Tribunal Constitucional, doctor Manuel Monteagudo Valdés, doctor César Ochoa Cardis. Bienvenidos a la cuna de la revolución y emancipación de América. Bienvenidos a esta tierra tan bonita y tan inmortal. Señor decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, a mis grandes amigos y grandes maestros en la docencia universitaria que comparten conmigo esta grandiosa tribuna, y a ustedes principalmente. Cuando nosotros hablamos y evocamos del derecho constitucional, en estos 30 años de vigencia de la Constitución Política de 1993, evocamos también con cierta nostalgia aquellos libros que me fueron entregados aún cuando niño y llevando consigo ese emblema especial de estudiar el derecho constitucional. Leía por primera vez a Raúl Ferrero Rebagliati en su obra Derecho Constitucional, Ciencia Política y Teoría General del Estado, y en ella comprendía que el derecho constitucional devenía de grandes estudios en las universidades de Ferrara, Pavia y Bolonia cuando Napoleón Bonaparte hacía y deshacía los estados, más o menos en el año de 1802. Surgía el constitucionalismo que representaba una figura nueva, más aún en aquella tarea emancipadora para poder desarrollar la libertad de nuestro país, y allí precisamente surgía ese grandioso detalle de una constitución política que devenía del aprendizaje del Estatuto Provisional de San Martín en los años de 1823. Poco a poco se sumergía una suerte de poder constituyente dentro de nuestro país, y con esa suerte de poder constituyente se creaba y modificaba específicamente los estados, tal y como en algún momento lo expresó Guido Águila Grados en sus tantas exposiciones. Veníamos estudiando ese derecho constitucional en la Constitución Política de 1823 y surgían la Constitución Política de 1826, la de 1828, la de 1834, 1839, 1856, 1860, con una leve modificación con la Guerra de Chile en 1867 y después la Constitución de 1920, la de 1933, la de 1979, y allí del aprendizaje con el que se repetían en esas palabras de Víctor Raúl Haya de la Torre, presidente de la Constituyente de 1979, se producía en el año de 1993 lo que venía a ser la Constitución Política de ese mismo año, que entra en vigencia el 1 de enero de 1994. En esa Constitución Política surgían preguntas grandes y muy especiales, porque esta Constitución devenía principalmente de una suerte en la que el Perú no quería participar porque era una constitución de facto. Se había creado un poder constituyente, sí, pero un poder constituyente encabezado por un Congreso Constituyente que, para efectos de no ser de facto, le ponían esa palabra especial, democrática. Con esa virtud y con ese hecho se consolidaba dentro de nuestro país la suerte de una constitución política modernísima,
Una constitución política con un aprendizaje de 1979 y que era encabezada por Jaime Yoshiyama Tanaka en aquellos años de 1993, en la que él presidía el Congreso Constituyente Democrático. La suerte de esa constitución política iba a transformar principalmente lo que nosotros pensábamos hasta estos instantes, pues el Perú dice que no tenía plata y se empezaron a vender las principales empresas de nuestra tierra, de nuestra patria, entre ellas Electro Perú, entre ellas ferrocarriles, entre ellas también nuestros aviones y también Petroperú. Señores, devenía un aprendizaje muy especial de una escuela de posguerra que muy bien ha sido citada por mi predecesor, en la que surgía una corriente económica de posguerra, y con esa suerte económica de posguerra se creaba lo que venía a ser la economía social de mercado. Y en esa economía social de mercado se encabezaban principalmente el hecho de que la iniciativa privada es totalmente libre. Y en ella se genera la promoción del empleo, la salud, la educación, la seguridad social, los servicios públicos y la infraestructura. Esto, ojo, del aprendizaje de la Constituyente de 1979. Se generaba una ilusión de libertad de trabajo y también con ella se generaba el hecho de poder ver la libre competencia prohibiendo toda forma de monopolios y oligopolios dentro de nuestro país, y la inversión nacional y extranjera se sujeta a las mismas condiciones en las que se debe de desarrollar nuestro Estado, garantizando así la tenencia y disposición de la moneda extranjera, el interés de los consumidores y de los usuarios. Con ello, creo que debo de terminar manifestando que esta Constitución, que nace de un gobierno de facto, creo que está yendo en una evolución bastante positiva para nuestro país, y con ello concluyo la presente exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Vamos ahora a dar la palabra al doctor Elvis Oro Figueroa, profesor de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional San Antonio de Abad del Cusco. Distinguidos miembros del Tribunal Constitucional, queridos colegas, apreciados estudiantes y público en general, reciban el afectuoso saludo de parte de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Tricentenaria Universidad del Cusco. Una facultad que fue fundada todavía en el 1791, a la fecha con 232 años. En aquellos tiempos se enseñaba diferentes materias: derecho público, derecho de gentes y patrio, y también derecho natural. Y hago precisamente esta acotación en tanto el doctor Carlos Ramos Núñez, miembro del Tribunal Constitucional, y también en aquella época, 2017, director del Centro de Estudios Constitucionales, que hoy nos convoca para este conversatorio, decía algo muy significativo. Decía: ustedes como abogados vienen al Tribunal Constitucional a exponernos sobre derecho positivo, y mi sugerencia es que puedan ustedes ahondar un poco más sobre el derecho natural, y tal vez podamos encontrar allí fundamentos que puedan en cierta manera reavivar y, ¿por qué no?, darnos otra alternativa. Y considero que ese es el mayor aporte del gran maestro. Y lo traigo a colación porque si tuviéramos que quedarnos con un solo artículo, si me dieran particularmente esa posibilidad, yo creo que elegiría el artículo 1 de la Constitución, en tanto en él se desarrolla lo que sería precisamente la dignidad de la persona humana.
Y la dignidad de la persona humana es transversal a los derechos económicos, conforme vamos a ver. Pero algo curioso que también justo momentos antes de venir leía en la obra del doctor César Ochoa, con coautoría del doctor Cresalja decía: si la dignidad humana es vinculante como categoría jurídica positiva y como categoría valorativa que alcanza las cláusulas sociales y económicas constitucionales, canon valorativo de base y de control del sistema constitucional de afirmación justnaturalista, es preciso que el TC, como protector de los derechos fundamentales, como representantes judiciales de la sociedad antes que del Estado, desarrolle una jurisprudencia de valores. Y esa es una tarea pendiente del Tribunal Constitucional. Una jurisprudencia de valores que inevitablemente pasa por definir lo que se debe de entender por dignidad. Algo que no se hizo. Buscando en la jurisprudencia, encontramos en la jurisprudencia del TC, se entiende, el caso Nestabrero, y establece una serie de lineamientos de la Constitución económica por parte del TC, ¿no? Bienestar social, mercado libre, Estado subsidiario y solidario. Y cuando se trata de hablar de la dignidad, se señala que es el valor superior dentro del ordenamiento y el presupuesto ontológico de todos los derechos fundamentales, incluyendo los de contenido económico. Y luego se cita la famosa frase de Kant, ¿no? Que el hombre es un medio y no un fin en sí mismo, o mejor dicho, no puede ser un medio sino un fin en sí mismo. Y como que el asunto se diluye ahí. Entonces, un poco para contribuir en esa jurisprudencia de valores, me permito hacer un alcance respecto de lo que significaría dignidad. Del latín dignus, que significa lo valioso. Aquello que realmente es valioso para un ser humano y que naturalmente se encontraría en el interior de cada uno de nosotros. Y me refiero a los valores humanos. En la misma obra, página 25, también señala y dice: es también preciso reconocer la primacía de la dignidad frente a la economía y la política. ¿Por qué hago esta acotación del tema de dignidad en el sentido de los valores? Porque hoy, con la economía experimental que está entrando con fuerza, y creo que ya llegó al Perú, se habla de conceptos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, y recuerdo la frase de Peter Drucker, ¿no? Que la cultura se come como desayuno a la estrategia. Y nosotros en el país hemos armado una serie de estrategias, las mismas que al ser implementadas fracasan por un tema de cultura. Y si nosotros queremos, en cierta manera, hacer una evaluación de cómo nos fue en estos 30 años, podríamos ver cuánto el Perú ha invertido en educación. Vamos a las cifras. El PBI por habitante, según dato del FMI, desde el año de 1980, ni siquiera de los 90, sino de los 80, una época muy especial para el Perú, hasta el 2023, y definitivamente estamos en la base. El presupuesto invertido por el país desde el 2008 es de aproximadamente 0.08 a 0.17%. Y eso es considerable. Sin embargo, las estadísticas muestran de que, por ejemplo, Estados Unidos invierte un 3%. Corea del Sur invierte aproximadamente 5%. Ni qué decir países como Israel, el 6%. Entonces, respecto de lo que éramos, haciendo una evaluación interna, a lo mejor hemos podido avanzar. Pero respecto de lo que
hoy, ¿no?, podríamos medirlo en relación a otros países, definitivamente hay mucho por hacer. Y de ahí la importancia de invertir en el tema de educación. Es importante que también veamos algo, ya para ir finalizando, de que el concepto de educación lo hemos trastocado, ¿no? Para nosotros educación es enseñarle a un niño cual si fuera una tabla rasa, alguien que debe de aprender, distinto al concepto de los griegos. Para los griegos, educación venía de educire, sacar de adentro hacia afuera, de tal manera que cuando vaya a la escuela puedan sus maestros permitir ese sacar de adentro hacia afuera. Gracias. Muchas gracias, profesor. Vamos a continuar entonces ahora con la última presentación de nuestra primera rueda. Le damos la palabra al doctor Mario Yoshiyato Álvarez, profesor de Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Andina del Cusco. Gracias, muy buenas noches. Primero la bienvenida obviamente a los dos magistrados, el doctor Monteagudo, el doctor Ochoa. Gracias también por el recinto y el recibimiento de nuestro decano del Colegio de Abogados, doctor Wilber Caballero, y a los ponentes que estamos presentes. También es un honor compartir con ellos estas ponencias. Bien, en el derecho constitucional o en la Constitución siempre va a haber preceptos, ideas, y que está conformado, primero, nuestra Constitución, la parte dogmática y la parte estructural. Como bien saben el público en general, que la mayoría son alumnos y abogados, deben saber que esta parte dogmática que tiene que ver con los derechos de la persona está, para mí, en forma muy bien estipulada, porque nos ha defendido de muchas situaciones en que nos hemos encontrado. La parte estructural de la Constitución, que señala las funciones de las diferentes instituciones constitucionales del Estado, entonces sí hay algunas fallas que sí debemos modificarla. ¿Para qué estamos acá en este conversatorio? Estamos para compartir ideas con los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Qué ideas o qué cosa o qué provechos vamos a sacar? Bien, debemos tener en cuenta que vamos a hacer una reflexión de lo que está bien en la Constitución o que creemos que está bien en la Constitución y lo que está mal en la Constitución, lo que creemos que está mal en la Constitución. Recuerdo cuando hice el curso de maestría, me hicieron, evaluar todas las constituciones del Perú. Y ninguna de ellas, desde la primera Constitución hasta las dos últimas, ¿sí?, ninguna contenía, excepto las dos últimas, perdón, ninguna contenía capítulos económicos. ¿Sí? No había modelos económicos, sistemas económicos, pero sí encontré en el año de 1979, o con la Constitución del año de 1979, sí existe un capítulo económico en la que también se impone o se establece la economía social de mercado. De igual manera, la Constitución de 1993 copia este modelo o este sistema económico de economía social de mercado. ¿Y qué contiene o qué, para entender qué es economía social de mercado, si estamos marchando bien con ese tipo de economía, ese sistema económico? Pues hice una evaluación también en la maestría, cuyo resultado fue óptimo, porque debido al crecimiento de los últimos 30 años, tenemos gran crecimiento económico. No soy economista, pero me entero que sí, efectivamente, ha habido un rol importante en la aplicación de este sistema económico. ¿Y en qué consiste la economía social de mercado? Como bien dijo el doctor Ochoa, consiste en 3 principios y además otros principios anegados a este, como por ejemplo el respeto a la propiedad privada, el libre mercado, que son importantes para la competencia.
Y esto también tiene que ver con la aplicación de la función que viene haciendo el Banco Central de Reserva durante mucho tiempo, en donde no se emiten directamente billetes para crear inflación, por ejemplo. Y luego de haber hecho esta manifestación de qué está bien y qué está mal acerca de la economía social de mercado, hay algo que está mal. No se aplica el Estado, a pesar que la Constitución le concede atribuciones para fiscalizar, controlar monopolios, oligopolios, concertación de precios, no lo hace. Entonces hay una deficiencia. Si el Estado no aplica las funciones o la encargatura que le da la Constitución, pues estamos obviamente en un déficit o vamos camino a la deficiencia de este sistema económico. Entonces, entender la economía social de mercado implica, aplicar principios, preceptos que ya se vienen aplicando en otros países, que también tienen el sistema económico igual a la del Perú. Luego, ¿qué estamos fallando en la Constitución? Hay artículos, hay legislación que no está bien, como por ejemplo, no se define, hay una incertidumbre política. Por ejemplo, hemos tenido hace poco la vacancia presidencial por cuestión moral, por ejemplo. No hay una definición expresa, ¿sí? Recuerden que ustedes que la Constitución también fija ideas y preceptos y principios que los, inversionistas extranjeros o nacionales quieren hacer, pero con reglas claras, y que esas reglas claras sean aplicables y no que estén cambiando cada momento o al antojo de cualquier gobierno. Entonces, nos espera un gran camino para exigir a los demás gobiernos qué hacer y cuál es el rol que debe establecerse bajo el control y la potestad de la Constitución. Otro de los asuntos de la Constitución política del Perú es que se habla mucho de reforma constitucional. Hace poco hemos tenido conflictos sociales reclamando la reforma constitucional, sea esta parcial o total. ¿Qué hacemos en estos asuntos o qué hacemos para resolver? Los diferentes gobiernos no han podido determinar si efectivamente podemos hacer una reforma total o, hacer solamente reformas parciales o enmiendas, si le llamamos de esa manera. Podemos enmendar poco a poco nuestra Constitución hasta que definamos una nueva Constitución. ¿Es posible otorgar el poder constituyente a una nueva Constitución o a nueva elaboración de una nueva Constitución? Sí, claro, es posible, pero siempre y cuando estemos de acuerdo todos y estemos preparados para hacerlo. Sí, necesitamos conciencia ciudadana para ejercitar ese poder y ejercitar ese derecho que nos compete a todos los peruanos. En el aspecto regional, necesitamos incorporar artículos también referente a nuestra idiosincrasia, a nuestra historia. No hay un solo artículo que proteja los bienes patrimoniales culturales netamente declarados como inalienables, imprescriptibles. Necesitamos conservar, tal y cual lo dice la Constitución, nuestros idiomas, quechua, aymara y demás idiomas que se pueden adherir dentro de las más de 50 lenguas que tenemos en el Perú. Y entender el ciudadano que somos querido doctor, una sociedad. Que considere que ya estamos terminando su plazo. ¿Le puede... Ok, termino con esto, sí, doctor. Muchas gracias. Entender que esta sociedad, entonces, decía que somos una sociedad que tenemos diferentes idiosincrasias por diferentes motivos, sea raciales, sea geográficos y demás. Entendamos que todos podemos vivir acondicionados y entendernos todos de esa manera. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, hemos concluido nuestra primera ronda. Simplemente permítanme hacer un brevísimo resumen en un minuto. Hemos tenido una reflexión muy interesante sobre los principios básicos de la Constitución Económica.
Ha habido luego una ponencia que ha analizado algunos aspectos de la jurisprudencia laboral constitucional, la protección contra el despido arbitrario, uno de los temas más importantes en una economía que sigue creciendo y mantiene ciertos problemas laborales. Ha habido una interesante reflexión sobre la historia del derecho constitucional, el contexto de la Constitución del año 1993, la era de la globalización, el fin del socialismo llevado al poder político, y de alguna manera el triunfo del liberalismo económico con la intervención del Estado como ente regulador. Ha sido también igualmente interesante la siguiente exposición sobre algunas reflexiones históricas, el momento de la creación de la Constitución de 1993, el CCD, el Congreso Constituyente Democrático, el origen político de la Constitución, el momento político y la mirada hacia el futuro, ¿no? Cómo esta Constitución nacida en un contexto se va a conectar con el futuro. Igualmente interesante e importante ha sido esta reflexión que nos ha llevado a que el centro y la supremacía de la persona humana, es el fin supremo de la persona humana, es el ente rector de nuestro sistema constitucional y cuáles son las consecuencias. Ha habido una interesante reflexión sobre la necesidad de desarrollar las consecuencias de la dignidad y esta teoría de valores a nivel educativo. Me parece realmente muy interesante. Y finalmente se nos ha hecho una exposición de aquello que puede ser positivo, pero al mismo tiempo negativo y que requiere reformas o precisiones constitucionales en materia, por ejemplo, de lucha contra el monopolio, los oligopolios. Cuando se ha hablado sobre la constitución económica, la economía social de mercado, justamente uno de sus pilares históricos en Alemania ha sido la lucha contra los oligopolios y los monopolios, la necesidad de constitucionalizar la acción del Estado en esa materia, quizá con una institución. Igualmente, estos aspectos que tienen que ver con la institucionalidad política, el concepto de la incapacidad moral, tan importante. En fin, creo que hemos tenido entonces un panorama interesante sobre los retos del constitucionalismo peruano. Vamos a pasar a la segunda rueda para quizá hacer algún comentario adicional, algo que quedó o algún comentario de otro expositor. Y aquí yo quisiera manejar un poco la libertad de las intervenciones, no vamos a seguir necesariamente el orden anterior. Así que pregunto, ¿alguien quisiera empezar con su intervención? Señor decano. Uno de los temas más importantes, más allá del tema laboral, es el tema de la descentralización. Creo que en el Perú equívocamente se considera región a los departamentos, porque actualmente no tenemos gobiernos regionales, lo que tenemos son gobiernos regionales instalados desde una ley, pero en base a departamentos. La idea es que en el constitucionalismo peruano se fortalezca el proceso de descentralización y que efectivamente se constituyan gobiernos regionales, que sean regiones, aquellas unidades geoeconómicas de las cuales se habla, digamos, a nivel del contexto internacional. Pero otro tema que pasamos las provincias y las regiones es que penosamente muchas municipalidades a nivel distrital, provincial y los propios gobiernos regionales pretenden ejecutar proyectos de inversión pública, por ejemplo. Sin embargo, no pueden hacerlo, a pesar de que dice la Constitución que tienen autonomía económica, administrativa y política, sino con la previa anuencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Creo que es una tarea pendiente en el derecho constitucional peruano dotar de verdadera autonomía a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Eso es una tarea pendiente. Muchas gracias. Gracias, señor decano. Bueno, permítame felicitar a quienes han expuesto precedentemente. Expresar ante ustedes que la Constitución Política del Perú cumple 30 años. A pesar de su polémico origen, sus permanentes detractores, sus reformas, un fallido golpe de Estado sigue vigente. Esta Constitución Política
ha ido marcándose como muda testigo de todos los acontecimientos que se han desarrollado dentro de la historia a partir de 1993, como el hecho de la renuncia del presidente Alberto Fujimori y el hecho de que no se aceptó la renuncia, sino se dijo la incapacidad moral, que hasta el día de hoy no ha sido consolidada quizás bajo un sustento especial de qué es la incapacidad moral. Hemos observado cómo es que los presidentes de la República iniciaron con 80 parlamentarios y al día de hoy tenemos hasta 130 parlamentarios. Hemos observado el hecho de un cambio de Congreso bicameral a uno unicameral y quizás también entre los grandes escenarios que hemos podido ver ha sido el hecho de la disolución del Congreso, no solamente del 5 de abril de 1992, sino también la disolución del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra. Hemos observado que el nuevo Congreso al que se eligió democráticamente le dio la incapacidad moral a Martín Vizcarra y hemos observado, entre otros, los detalles particulares con los que se ha ido sometiendo esta constitución política a acciones políticas. De buenas a primeras hemos podido observar también y además el hecho de que un 24 de julio del año 2021 entra en vigencia un nuevo Código Procesal Constitucional que reemplaza al existente con la Ley 28.237 y que de buenas a primeras también nos llama mucho la atención. Que si bien es cierto, hemos evolucionado a razón de esa parte dogmática con la que se establecía un conversatorio por parte del doctor Mario Yoshisato, también es menester hacer un análisis de todo lo que hemos ido aprendiendo, como el caso que siempre nos ha llamado la atención en el hecho de la señora que pide la eutanasia. Miren ustedes cuán notables cambios se han desarrollado dentro de nuestro país, demostrando principalmente el hecho de la lucidez de la formación jurídica y de nuestros magistrados. Miren ustedes cuánto hemos ido comprendiendo y aprendiendo a lo largo de estos 30 años, también con grandes acontecimientos que no pueden dejarse de lado, como la prohibición de la reelección presidencial, porque otrora nos hacían creer que 1 más 1 era 3 y no 2, como bien sabíamos, porque otrora hacían y deshacían a regalada voluntad muchas cosas políticas con magistrados que parecían lúcidos, pero que eran todo un inmenso mar sin 1 milímetro de profundidad. Con ello, señores, felicitar, agradecer la participación de tan notables juristas acá dentro de nuestra ciudad y principalmente con esa congratulación especial de ver tanta juventud que se aproxima hacia la grandiosidad de ser abogados. Solamente me queda decir Munayiki Pinkashan Kaipacha Tigranaikipa. Gracias. Muy bien, le damos la palabra al magistrado Ochoa. Muchas gracias. Voy a referirme brevemente a una de las diferencias entre la Constitución de 1979 y la de 1993 en el régimen económico. ¿Y por qué remontarnos a la de 1979? Porque esa fue la primera Constitución que dedicó un título al tercer régimen económico, y la de 1993 dedica el título al tercer régimen económico, y en su artículo 115 definió como sistema de economía social de mercado. Y también consagró esta Constitución de 1979 la autonomía del Banco Central de Reserva, que se mantiene, como sabemos, en la del 93 e incluso podríamos decir que se profundiza.
La Constitución de 1979 ponía mucho énfasis en el régimen económico, en la función social de la propiedad. Un artículo hacía referencia a la función social de la propiedad, a la función social de la libertad de empresa, a la función social de la industria y comercio, a la función social de la banca. Y entonces había una imprecisión. ¿Qué es esto de la función social? ¿Fue un invento esta Constitución? No, en realidad en la Constitución de 1933 ya había un artículo sobre la función social de la propiedad, que no es pues un invento peruano. Su antecedente está en la Constitución alemana de 1919, ¿no? La Constitución de Weimar, que un artículo señalaba: la propiedad obliga a utilizarla de acuerdo a su función social. Y la Constitución del 79, un artículo también refería que el Estado podía expropiar, ¿no?, empresas por causa de interés social, ¿no? Y esto también venía de la época del gobierno militar de 1968 y que terminó en 1980, en el cual hubo un proceso de expropiaciones muy amplio en los cuales se invocaba justamente la función social, el interés social, como causa para que se justificase una expropiación, una privación de la propiedad privada y su transferencia al Estado. En un artículo que publiqué en 1985, bueno, sí, efectivamente, hace muchos años, propuse una definición de la función social, ¿no?, de la propiedad o del interés social. Y dije, bueno, son todas aquellas exigencias socioeconómicas que la Constitución encomienda al Estado. Por ejemplo, si dice que el Estado protege el medio ambiente, eso no es una declaración lírica o retórica o poética, no. Esto implica que la propiedad, la empresa, tiene que respetar pues el medio ambiente. Si la Constitución dice que el Estado protege el interés de los consumidores, es otra función social que forma parte del núcleo del derecho de propiedad y de la libertad de empresa. Y así fui desarrollando el tema de la función social y proponiendo pues que de manera indirecta se podía entender, definir técnica, jurídicamente, qué era la función social. Cuando estamos en la época del régimen de Fujimori, 1993, se debate una nueva constitución, ¿no? El Instituto Apoyo publicó un documento que en gran medida sirvió de base al Congreso Constituyente Democrático, y no es una afirmación mía basada pues en una especulación, sino ahí están muchos principios y postulados que luego hemos visto en la Constitución Económica. Se citaba mi trabajo: el señor Ochoa dice que la función social de la propiedad es esto. Conclusión: hay que eliminar de la Constitución la función social de la propiedad. Lo dijo el Instituto de Apoyo, ¿eh? Y los constituyentes de 1993 efectivamente suprimieron del texto la función social, concepto que para los constituyentes de la mayoría de esa época seguramente parecía diabólico, ¿no? Bueno, y todas estas reflexiones a propósito de la importancia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Hay algunos que dicen que la jurisprudencia es tan importante que puede considerarse incluso a un Tribunal Constitucional como un poder constituyente. Bueno, lo dejo ahí para reflexión. En el caso de la ley de regalía minera,
sentencia 48 del 2004, pronunciada el año 2005 por el Tribunal Constitucional, se señaló: cuando nuestra Constitución garantiza la inviolabilidad de la propiedad privada y señala que debe ser ejercida en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley, no hace más que referirse a la función social que el propio derecho de propiedad contiene en su contenido esencial, es decir, en su núcleo. No es que sea un límite al derecho de propiedad, sino que está en el núcleo del derecho de propiedad. Entonces, vía jurisprudencia, podríamos decir, oh sorpresa, resucitó la función social de propiedad, o estuvo siempre en el texto, pero de manera implícita, tan implícita que ni sus autores se habían dado cuenta, ¿no? Porque ellos decidieron suprimir la función social, ¿no? Los autores de la Carta de 1993. Bueno, esa es una reflexión que nos demuestra la importancia del rol de la jurisprudencia innovativa del Tribunal Constitucional. Nada más, esa era mi reflexión. Gracias, magistrado. Vamos a ceder la palabra a otro interviniente. Doctor. Muchas gracias. Bien, solo para acotar ciertos temas muy importantes también acerca de la Constitución. Recordar que como dice el doctor Ochoa, el sistema de economía social de mercado no es de ningún partido político. Pero tal vez debemos recordar que el Partido Popular Cristiano sí fue el que inició con las propuestas en la Asamblea Constituyente y que se fue plasmado en la Constitución de 1979. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta y los reclamos que hay de los jóvenes estudiantes es los contratos ley. Los contratos ley que en algún momento con las concesiones que tiene el Estado y la facilidad con que otorga, digamos, ventajas tributarias y demás en la elaboración de un contrato ley. ¿Debemos eliminar los contratos ley? ¿Debemos restringir o reglamentar mediante alguna reforma constitucional? ¿Es necesario hacerlo? Entonces, eso es una gran tarea también de nosotros, los ciudadanos, para, digamos, debatir, comprender y proponer, en este caso, una enmienda o una reforma constitucional. Otra de las cosas que ha ocurrido hace poco es el Tribunal Constitucional ha emitido una resolución para la liberación del señor Alberto Fujimori, expresidente de la República. ¿Qué connotación eso le da una potestad a los jueces determinado para que pueda decidir si efectivamente lo van a liberar? Es decir, si es que van a salir libre o no. Son cosas que debemos tener en claro. La ciudadanía espera del Tribunal Constitucional, como así ha sido siempre, esa altura, esa sabiduría que siempre han tenido al emitir sus resoluciones. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. ¿Desea, por favor? Buenas noches de nuevo, continuando con este tiempo de participación. Voy a tratar de medir mi tiempo. Respecto a lo que indicaron los colegas, ¿no? Si hacemos un análisis del cambio constitucional, se dio por un momento constituyente. El momento constituyente, no solo en nuestro país, a nivel internacional, se ve por dos tipos de necesidades y tienen que estar juntas: la necesidad política y la necesidad económica. Usualmente en algunos países, como es el nuestro, siempre hay necesidad política, estamos en crisis política, pero no hay que desvirtuar
la importancia de la supremacía constitucional. Para tal efecto es de gran importancia el trabajo que realiza el Tribunal Constitucional, ¿no? Justamente hablando de este episodio en específico, en la Constitución Económica, ya nos definen qué cosa es la economía social de mercado, cuáles son los alcances del Estado como ente regulador de esta economía. Justamente en la sentencia 08-2003 de una acción de constitucionalidad nos dicen, los puntos son el libre mercado. ¿Qué quiere decir? Estamos abiertos a este mundo globalizado, querramos o no, ya nos ponen un hito ahí. Lo segundo es el bienestar general, que va de la mano con el bien común. Y lo tercero, el Estado actúa como un Estado solidario y subsidiario. ¿Qué quiere decir? Como un árbitro en un partido de fútbol. No es el dueño de la cancha, no es el dueño de la pelota. Simplemente está ahí para ver que nadie exceda de sus funciones. Sí han habido muchos cambios, hay muchas críticas. Por ejemplo, mencionaba el doctor Wilber el tema laboral, ¿no? Con la Constitución del 93 podríamos dar una gran crítica de indicar que sí se desprotege evidentemente el derecho laboral, es la aparición de los contratos CAS, por ejemplo, con la Constitución del 93, pero eso responde al tiempo histórico. Con la Constitución del 79 teníamos un Estado subvencionista, y gracias a ese Estado es que tenemos la hiperinflación más grande de nuestro país y de la humanidad misma, creo, la estudian en economía, pues producto del primer gobierno de Alan, pues en los 80, ¿no? Y ojo, bajo la tutela, bajo la protección de la Constitución del 79. ¿Tuvo muchas cosas buenas? Sí. A criterio personal es una de las mejores constituciones, nos nombran mucho, nos relacionan por ella, pero fue buena para su momento, para su tiempo histórico. Ahora, lamentablemente, ya está desfasada. Por eso es que la Constitución del 93, para desfogar un poco ese tema de la acumulación del estatismo, de que todos los trabajadores eran dependientes del Estado, crea, por ejemplo, la libertad económica, etcétera, etcétera, que sí puede generar una desprotección y se podría mejorar. Lo otro, ya estos nuevos tiempos nos han demostrado que no podemos vivir en una burbuja. Claro ejemplo, y espero que no se me pase el tiempo, es la pandemia, por ejemplo. La pandemia nos ha demostrado que en un mundo globalizado, en un mundo donde todos interactuados y todos necesitamos de todos, mientras haya uno que no esté bien, le va a afectar a todos los países. Y eso pasó con el tema de las vacunas. Los países ricos empezaron a acumular las vacunas. Yo estaba en Europa justo en esa época. La gente se daba el lujo de elegir ponerme solo la Johnson o solo la Pfizer, etcétera, etcétera. Mientras que otros países, como el nuestro, no tenían ni vacunas, pues. Pero analicémoslo desde el punto de vista económico en un mundo globalizado. Mientras haya un país que no esté vacunado, siempre va a seguir habiendo virus. Y lo mismo pasa con la economía. Si hay crisis en un país rico, afecta al país pobre. Y si hay crisis en un país pobre, afecta a sus vecinos y afecta también a los ricos. Entonces, en este mundo globalizado, ya hablamos, por ejemplo, François Vallée utiliza el término de ética en 3D. Sostenibilidad, uno de los puntos de esa ética. No se trata de decir no hay que usar, no hay que gastar, no hay que hacer, sino cómo lo hacemos. Y eso es en lo que tenemos que enfocarnos. Valga decir, la pregunta para terminar mi intervención sería, ¿necesitamos un cambio respecto al capítulo económico? ¿Estamos en un momento constituyente? ¿Tenemos necesidad económica y política? Al menos en el tema económico no estamos tan graves. Sí hay un punto de apogeo y un punto de declive. Es una necesidad hacer una reforma constitucional, al menos en el capítulo económico. Cualquier economista lo va a decir, eso lo estudian desde licencia. Pero para hacer esa reforma, a criterio personal, no creo que necesitemos cambiar toda la Constitución. Vale una reforma que nos lo permite, la Constitución rígida, el modelo rígido que tiene nuestra Constitución, ¿no? Y ya como habla Ferrajoli, ¿por qué abrirnos a esa situación? Ferrajoli dice, estamos inclusive en un momento constitucional que exige la constitucionalización del derecho ya mundial. Y son términos que hoy en día son lo más cotidianos en Europa. Una constitución del mundo.
Entonces, ¿a qué estamos? ¿Por qué menciono eso? Porque a lo que estamos orientando, a lo que estamos apuntando, es a la unificación de la especie humana. No, ya no vale decir yo me salvo, yo soy país de primer mundo, yo quiero ser rico, yo quiero tener dinero. No, hoy en día en la economía todos trabajamos con todos y todos necesitamos de todos. Entonces podemos aspirar a eso y utilizar una frase que decía Antenor Orrego, ¿no? Crearle unidad en la diversidad, que hoy en día se hace más necesario en un país como el nuestro, tan diverso y con tanta riqueza, porque como decía Jorge Basadre, el Perú es un mendigo sentado en una silla de oro, pero ¿de qué te sirve tener la silla de oro si no sabes trabajarla? Entonces, esos parámetros nos los tiene que permitir nuestro propio ordenamiento. Muchas gracias. Gracias, profesor. Permítame tener una intervención de prácticamente minuto y medio para luego ceder la palabra a nuestro profesor de la San Antonio de Abad. En realidad, yo tengo que decir que yo vengo del derecho internacional y el derecho bancario, ¿no? Y me he convertido en un juez constitucional. Digo esto porque en el derecho internacional se viene diciendo hace ya muchos años que el derecho internacional se ha vuelto doméstico, es decir, ha ingresado a terrenos que estaban reservados para la relación exclusiva entre los estados y sus administrados. Hoy día el derecho internacional penetra, ingresa a ese terreno. Los ejemplos clásicos, los arbitrajes de inversión, es un examen desde el punto de vista del derecho internacional sobre la conducta administrativa de un Estado con un inversionista extranjero. Y este examen no lo hace la justicia interna, lo hace la justicia internacional. Ahora, esto además es interesante porque esa dinámica del derecho de inversiones ha estado inspirada en el derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, estos sistemas supranacionales donde las personas llevan a los estados a las instancias internacionales. Ese ha sido el hecho generador, esa ha sido la gran evolución del derecho internacional. Un privado llevando a un estado para discutirle cumplimiento de parámetros de derecho internacional. Entonces, lo interesante, y ese es un poquito mi punto central, es cómo hoy en día se da el fenómeno de la internacionalización del derecho, a propósito de su comentario, que se está desarrollando de manera paralela a la constitucionalización. Como decía nuestro decano, no hay lugar donde no esté permitido el examen constitucional, pero al mismo tiempo el constitucionalismo se está nutriendo de lo que viene del exterior. Y ahí hay algunos ejemplos, termino con estos ejemplos. La Constitución, creo que alguien lo ha mencionado, señala expresamente que las normas relativas a derechos fundamentales hay que interpretarlas teniendo en cuenta los tratados que ha suscrito el Estado peruano. Y ahora el Código Procesal Constitucional señala algo que ha dicho la jurisprudencia. Además hay que tener en cuenta la jurisprudencia de esos sistemas supranacionales. Eso lo dice nuestra Constitución. Pero la Unión Europea, por ejemplo, tiene el artículo 6.3 del Tratado de la Unión Europea, que dice que al momento de interpretar los derechos fundamentales, es derecho de la Unión Europea, dice, entre otros, las tradiciones constitucionales de los países miembros de la Unión. Es decir, el derecho comunitario, el derecho internacional, vamos a decir, se nutre de la traducción doméstica. Entonces hay una correlación entre el derecho interno y el derecho nacional. Y si vamos a un ejemplo un poquito más clásico, el concepto del jus cogens, aquellas normas imperativas de derecho internacional que no pueden ser derogadas por los estados si no aparece otra, esa norma imperativa es una norma que se nutre, justamente lo dice el artículo 53 de la Convención de Viena, de las normas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de los estados. Es decir, también un principio de derecho internacional, como ocurre con el derecho internacional consuetudinario, el opinion juris, proviene de aquello que se está desarrollando internamente. Entonces, estamos viendo en el mundo una experiencia que seguramente los estudiantes la van a vivir con mayor intensidad,
que es la de mirar el derecho constitucional nutrido de este bloque, así la expresión que utilizan los constitucionalistas, este bloque que se está alimentando de lo internacional y al mismo tiempo de lo nacional. Ese es un fenómeno nuevo en el derecho y que definitivamente tenemos que asumirlo con todas sus consecuencias. Es lo único que quería decir. Le doy la palabra entonces a nuestro profesor de la Universidad de San Antonio Abad, por favor. Sí, la última intervención me inspira muchísimo a poder hasta cierto punto ver la brecha incluso de los sistemas jurídicos en el mundo acortarse. Ya hubo un intento de cómo podríamos nosotros unir el civil law con el common law, y los avances son significativos a través del principio de legalidad. Eso se aplica en ambos sistemas, tanto en el common law como en el civil law. Y realmente nosotros, yo entiendo la invitación, del cual estamos muy agradecidos en la universidad, como un intento de poder cambiar el sistema o hacer algo para cambiarlo. Sin embargo, considero también que lo que debiéramos de hacer es crear otro, de tal manera que este quede un poco obsoleto. Y en esa línea nos va a ayudar muchísimo la inteligencia artificial, el blockchain, el big data y todo lo que se viene con fuerza. Sin embargo, y aquí quiero terminar lo desarrollado en mi primera intervención, hemos hablado del individuo, de la dignidad humana, entendida como valores, y un valor fundamental es la libertad. La libertad también en el mercado, porque en el mercado hay ciertas virtudes que el Estado debe permitir que se desarrolle y que cada uno pueda en conjunto, hasta cierto punto, interaccionar y lograr lo que desee. Si lo que quiere es riqueza, que así sea. Lo importante del individuo, nosotros le hemos dado mucha importancia al tema sociedad, cuando una categoría fundamental o categorías fundamentales son individuo y Estado. De la conformación que tenga el individuo dependerá la interacción social y sus problemas. De la configuración que tenga el individuo se gestará la idea de Estado. Y aquí surge una pregunta, ¿no? ¿Realmente tenemos Estado? Y quiero que esto lo interprete en el sentido de que a lo mejor podemos hacer mucho más y nos hemos conformado con poco. De la configuración del individuo también dependerá la forma de gobierno. Una investigación que estamos llevando a cabo nos, si se quiere, nos ayuda a concluir de que la democracia no es buena ni mala. Es un estado. Es como si estuviéramos renegando porque la noche es mala. Depende. O que el día es malo y no queremos que amanezca. Son procesos. Son procesos. Y quiero culminar con lo que se supone es el contenido central. Y aquí sí, de repente puedo ser un poquito disonante. Saludo la elección de del doctor Manuel Mayorga, un paisano, pero no estoy de acuerdo con la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Considero que debieran de haber 3 a propuesta de la Corte Suprema, 3 por parte del Ejecutivo y 3 por parte del Congreso de la República, para que se evite el cuoteo, la corrupción, la presión del poder político. Y yo creo que es algo, y si esto lo descentralizamos administrativamente, dando la posibilidad de que las regiones participen y que por mérito ingresen, realmente podríamos ayudar con la gran misión que tiene el Tribunal Constitucional. Yo entiendo la preocupación.
Y realmente, ojalá que el destino no nos ponga en esa situación. Hay un peso grande que cargan y tendrán que responder, más que a la historia, a vuestra conciencia. Gracias por haber estado y por esta oportunidad. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos los expositores y participantes. Me dicen que tenemos que pasar a una actividad, pero quisiéramos preguntar al público si alguien desea hacer alguna pregunta, dar la oportunidad democrática. No están obligados a formular, a los estudiantes no se les debe presionar, pero abrimos por lo menos esa posibilidad. ¿Alguien tiene alguna inquietud o algún comentario? A ver, aquí tenemos una pregunta, ¿podemos pasarle el micro, por favor? Muchas gracias. Buenas noches, señores miembros del tribunal, señores ponentes. Muy interesante el tema que han abordado, pero no es, yo creo que también es un tema importante el tema de una evaluación integral a la Constitución. En el Perú, desde el año 2000, tenemos presidentes que están siendo sometidos a justicia. ¿Eso no es consecuencia de la Constitución? ¿Acaso la Constitución no ha regulado los contratos ley, como bien lo ha manifestado uno de los ponentes, y eso es la puerta de entrada para la corrupción? Igualmente la conformación del Tribunal Constitucional, que también ha servido en muchas ocasiones para la repartija que tanto se ha dicho, ¿eso no se debe modificar? Yo creo que hay una serie de puntos que se debe analizar. Igualmente el tema de la reforma total, parcial de la Constitución. ¿Cómo se debe empezar en eso? Porque la Constitución tampoco lo establece claramente. Yo creo que estos aspectos, a los 30 años de la Constitución, hacen de que tenemos que ver, evaluar y pensar y también ahondar ese tema. Eso uno, y dos, señores miembros del tribunal, especialmente la segunda parte va dirigida a ustedes. Anoche decía la maestra María Elena de Ledesma, opinando, comentando el fallo del Tribunal Constitucional de emitir la resolución que resolvía una aclaración señalando de que en realidad abre el Tribunal Constitucional, no sabemos cómo opinan cada magistrado. ¿Cuáles son sus fundamentos de cada magistrado? No sabemos. En mi periodo, digamos, se aperturaba, se hacía público las audiencias y se podía conocer la posición, los fundamentos de cada magistrado. Ojalá se pueda volver eso, señores miembros del tribunal, de que se pueda aperturar, de que las audiencias del tribunal puedan ser públicos, y eso va a generar una legitimidad también en el Tribunal Constitucional, porque en realidad en el periodo de la doctora Ledesma tenía un cierta legitimidad, porque era todo transparente, pero ahora no vemos cómo están votando, cómo están debatiendo. Yo creo que desde el tribunal también se podría repensar para que toda la población, todo el Perú, podamos saber cuáles son los argumentos de cada magistrado. Muchas gracias. Una pequeña precisión a propósito de lo último comentado. En realidad, los fundamentos de los miembros del Tribunal Constitucional son públicos, ¿no? Y aparecen en las sentencias los votos singulares, las fundamentaciones de cada uno de los magistrados. En estos días estamos viendo justamente un pronunciamiento muy polémico donde el magistrado Ochoa y quien habla hemos emitido votos singulares donde están largamente expuestos nuestros fundamentos. Eso como cuestión número uno. Y respecto de las discusiones internas del tribunal y su publicidad, en realidad esta es una experiencia. Usted señalaba que la conformación anterior con la magistrada Ledesma tenía mayor dignidad porque había mayor debate interno público. Yo tendría que hacer la precisión histórica de que eso ocurrió solamente, si no en 2 o en 3 oportunidades. En realidad no hubo un debate, ¿no? Fueron presentaciones de textos leídos, ¿no? Al final lo importante es la sentencia y la fundamentación
en mi opinión, de cada uno de los votos, pero por supuesto esto es largamente debatible. No sé si el magistrado Ochoa desea hacer algún comentario sobre este punto, o si alguno de los participantes quiere referirse a alguno de los puntos tratados. Bueno, hay publicidad en el Tribunal Constitucional, las audiencias justamente de informes orales, el cual se debate, incluso hay preguntas de los magistrados, y esto está colgado en la página del Tribunal Constitucional, en la página web del Tribunal Constitucional. Ahora, sobre esa experiencia de filmarlos o transmitir los debates ya para emitir una sentencia, bueno, yo los que he visto de ese periodo no eran muy interesantes. En uno vi que simplemente algunos magistrados, quizás intimidados por las cámaras, simplemente levantaban su voto, el de su mano, y decían que habían votado, y eso era todo lo que se veía como publicidad del debate, ¿no? Es decir, más bien se inhibían de manifestar sus fundamentos, ¿no? Porque estaban siendo filmados. Realmente no sé qué tan interesante haya sido ese tipo de visualización de un debate. Y en otro recuerdo que la magistrada Ledesma, a propósito de, me parece que era el tema taurino, sobre una ley de protección a los animales, apareció, bueno, cada quien tiene su estilo, con una banderilla ahí para matar a los toros. Y entonces yo no sé pues si ese tipo de exhibiciones mediáticas son pues muy interesantes, ¿no? O que nos informarán, ¿no? Para conocer los fundamentos de una decisión. No digo que esté necesariamente mal, pero lo que he visto, lo poco que he visto, por lo menos es dudoso. Bien, me están diciendo que tenemos limitaciones de tiempo, salvo que alguien necesariamente desee intervenir. Yo creo que entonces vamos a agradecer nuevamente a nuestro decano, agradecer a los profesores por sus intervenciones, a mi colega magistrado. Realmente ha sido una noche muy interesante para nosotros, venir desde Lima y sentir que hay una reflexión constitucional muy importante, que el Cusco produce una reflexión jurídica que es escuchada, que debe seguir siendo escuchada, que está insertado en la economía internacional también, y por lo tanto para nosotros ha sido una excelente experiencia. Muchísimas gracias. Pido un aplauso para los participantes, por favor. Y damos por concluida nuestro conversatorio. Creo que vamos a pasar a otra actividad. Le doy la palabra a nuestro presentador. Muchas gracias, señor magistrado. Acto protocolar. Se invita al señor decano de la Orden, Magíster Wilber Caballero Condori, a la parte frontal de la mesa. Lectura de resoluciones. Resolución de Consejo Directivo número 264-2023-ICAC /CD Cusco, 1 de diciembre del 2023, el Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, considerando el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco constituye una institución de derecho público interno, autónomo e independiente administrativamente, sin fines de lucro, con personería jurídica. Esta orden profesional tiene como principio el otorgamiento de reconocimientos, condecoraciones especiales y felicitaciones al trabajo realizado mediante resoluciones que constituye un ejemplo para este ente deontológico que, según el artículo 13 del Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, establece: son miembros honorarios los abogados de reconocida trayectoria profesional que tengan méritos sobresalientes a nivel nacional e internacional y sean incorporados a criterio del Consejo Directivo debidamente inscritos en el registro especial correspondiente, que el doctor Manuel Monteagudo Valdés, magistrado del Tribunal Constitucional del Perú, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en leyes por la Universidad de Houston, Texas,
y doctor en Derecho por la Universidad de París I, Panteón Sorbonne. Cuenta también con un diploma de estudios avanzados en Derecho Económico Internacional por la Universidad de París I, Panteón Sorbonne. Tiene más de 30 años de ejercicio profesional y 20 en la actividad académica. Es profesor principal de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Estocolmo y fellowship en el World Trade Institute de Berna, Suiza, y en el Max Planck Institute de Heidelberg, Alemania. En el ámbito académico también es miembro del Comité Monetario de la Asociación de Derecho Internacional y en la PUC ha sido director de la Maestría en Derecho Internacional Económico, miembro del Consejo de Facultad de Derecho y miembro de la Corte Arbitral del Centro de Análisis y Solución de Conflictos. Asimismo, también es miembro del Community on International Monetary Law of the International Law Association. Por estas consideraciones de conformidad con los literales A y F del artículo 48 y el literal C del artículo 49 del Estatuto Institucional, se resuelve: artículo primero, incorporar al doctor Manuel Monteagudo Valdés como miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, para que se le reconozca como tal, debiendo inscribirse este acto en el libro de miembros honorarios existentes en esta orden con el registro número 236. Regístrese, comuníquese y archívese. Señor doctor Manuel Monteagudo Valdés, para mí es un altísimo honor esta noche entregarle la resolución del Consejo Directivo número 264-2023-ICAT/CD, mediante la cual el Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco ha decidido incorporarlo como miembro honorario de esta orden profesional, en reconocimiento no solo a su condición de magistrado del Tribunal Constitucional, sino fundamentalmente debido a su trayectoria profesional, a su dedicación y pasión por el derecho. Es en esa medida que el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, a partir de la fecha, su casa, su gremio, doctor, reconociendo además que usted tiene raíces realmente que ligan hacia la región Cusco, hacia nuestra amada región Cusco, le declaramos y le incorporamos como miembro honorario de nuestra orden profesional. Doctor, para nosotros un altísimo honor. Como evidencia de que a partir de la fecha usted es miembro del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, comprometiéndolo a seguir en esa tarea tan importante que es la difusión del derecho y la defensa del orden constitucional, le impongo la medalla como miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Muchísimas gracias. Resolución de Consejo Directivo número 263-2023-ICAC/CD Cusco, 1 de diciembre del 2023. El Consejo Directivo del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, considerando el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco constituye una institución de derecho público interno, autónomo e independiente administrativamente, sin fines de lucro, con personería jurídica. Esta orden profesional tiene como principio el otorgamiento de reconocimientos, condecoraciones especiales y felicitaciones al trabajo realizado mediante resoluciones que constituye un ejemplo para este ente deontológico que, según el artículo 13 del Estatuto del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, establece: son miembros honorarios los abogados de reconocida trayectoria profesional que tengan méritos sobresalientes a nivel nacional e internacional y sean incorporados a criterio del Consejo Directivo, debidamente inscritos en el registro especial correspondiente.
que el doctor César Augusto Ochoa Cardich se graduó en Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú en 1984 con mención sobresaliente. Cuenta con estudios concluidos en la maestría en Derecho con mención en Derecho Constitucional en la Escuela de Graduados de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue incorporado como miembro del Colegio de Abogados de Lima desde febrero de 1985. Ha sido profesor del Departamento Académico de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde 1991 hasta el año 2022, donde dictó las asignaturas de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional Económico en la Facultad de Derecho y en la maestría en Derecho Constitucional. Asimismo, fue profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Lima entre 2015 y 2020. Es autor de publicaciones especializadas en Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. En 2009 y 2020 publicó en coautoría con Baldo Cresalja el libro Derecho Constitucional Económico en 2 tomos. En 2020 publicó el libro El Estado Social en la Constitución de 1993, actual magistrado del Tribunal Constitucional. Por estas consideraciones, de conformidad con los literales A y F del artículo 48 y el literal C del artículo 49 del Estatuto Institucional, se resuelve. Artículo primero, incorporar al doctor César Augusto Ochoa Cardich como miembro honorario del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, para que se le reconozca como tal, debiendo inscribirse este acto en el libro de miembros honorarios existentes en esta orden con el registro número 235. Regístrese, comuníquese y archívese. Señor doctor César Augusto Ochoa Cardich, para mí es un altísimo honor entregarle la resolución de Consejo Directivo número 263-2023-ICAT/CD, mediante la cual el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, a través de su Consejo Directivo, ha acordado incorporarle como miembro honorario. A partir de la fecha, doctor, usted es parte de este Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. En reconocimiento a su amplia trayectoria profesional, a esa vocación de dedicación por el derecho, al amor que siente por el derecho constitucional, doctor, pedimos que usted no ceje en esa tarea de seguir luchando en la defensa de los derechos de las personas que más requieren. Doctor, hoy tiene usted una altísima responsabilidad como magistrado del Tribunal Constitucional y seguros estamos de que usted va a continuar en la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por eso, el Colegio de Abogados del Cusco se complace en incorporarlo como miembro honorario, aunado a ello por su condición de magistrado del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, doctor. Como evidencia de que a partir de la fecha usted es miembro del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, también me permito imponerle la medalla que lo acredita como tal. Doctor, comprometiéndolo a que siempre esté en permanente coordinación, comunicación con su gremio ahora, el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Muchas gracias. Resoluciones de agradecimiento y saludo institucional. Se invita al doctor Mayori Castro, que esté adelante. Resolución de decanatura número 484-2023-ICAC-D Cusco, 30 de noviembre del 2023. El decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco resuelve expresar el agradecimiento y saludo institucional al abogado Mayori Castro Cuba Velasco por su participación en la Agenda Constitucional Conversatorio, la Constitución de 1993, análisis y perspectivas en sus primeros 30 años, llevados a cabo en el auditorio del ICAC el 1 de diciembre del 2023. Regístrese, comuníquese
y archívese. Señor doctor Marjorie Castro Cuba Velasco, para mí es un altísimo honor entregarle la resolución de decanatura número 484-2023-ICAT/D, mediante la cual el ilustre Colegio de Abogados del Cusco le expresa su agradecimiento y saludo institucional por su participación en este evento denominado Agenda Constitucional Conversatorio. La Constitución de 1993, análisis y perspectivas en sus primeros 30 años. Conociendo de su trayectoria, doctor Marjorie, y su vocación por el derecho constitucional, y además por esa labor que usted desempeña como docente en la Universidad Continental, dedicado al derecho constitucional, le entrego la presente resolución. Quedamos en deuda con una gratitud permanente hacia su persona. Muchas felicidades, doctor. Se invita a pasar adelante al doctor Jorge Arce Sanz. Resolución de decanatura número 485-2023-ICAC-D, Cusco, 30 de noviembre del 2023. El decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco resuelve. Artículo primero, expresar el agradecimiento y saludo institucional al señor abogado Jorge Paul Arce Sanz por su participación en la Agenda Constitucional Conversatorio La Constitución de 1993, análisis y perspectivas en sus primeros 30 años, llevado a cabo en el auditorio del ICAC el 1 de diciembre de 2023. Regístrese, comuníquese y archívese. Señor doctor Jorge Paul Arce Sanz, para mí es un altísimo honor entregarle la resolución de decanatura número 485-2023-ICAT/D, mediante la cual el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco expresa su agradecimiento y saludo institucional por haber participado en este evento denominado la Agenda Constitucional Conversatorio, la Constitución de 1993, análisis y perspectivas en sus primeros 30 años. Doctor Jorge, conocemos de su amplia vocación por el derecho, el amor con el cual efusivamente abraza usted el derecho y, por supuesto, por esa responsabilidad que usted ha asumido frente a la juventud de divulgar el derecho constitucional. En gratitud a ello, entregamos la presente resolución y expresamos nuestro agradecimiento una vez más. Doctor, a seguir adelante. Muchas felicidades. Gracias. Se invita al docente Mario Yosisato Álvarez al frente, por favor. Resolución de decanatura número 487-2023-ICAC-D, Cusco, 30 de noviembre del 2023. El decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco resuelve. Artículo primero, expresar el agradecimiento y saludo institucional al señor abogado Mario Yosisato Álvarez por su participación en la Agenda Constitucional Conversatorio de la Constitución de 1993, análisis y perspectivas en sus primeros 30 años, llevados a cabo en el auditorio del ICAC el 1 de diciembre del 2023. Regístrese, comuníquese y archívese. Señor doctor Mario Yosisato Álvarez, para mí es un altísimo honor entregarle la resolución de decanatura número 487-2023-ICAT-D, mediante la cual el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco expresa el agradecimiento y saludo institucional por su participación en el evento Agenda Constitucional Conversatorio, la Constitución de 1993, análisis y perspectivas en sus primeros 30 años. Doctor Mario, conocemos de su amplia vocación por el derecho y, por supuesto, ese amor que tiene hacia la docencia universitaria, ese compromiso que ha asumido con la juventud,
en gratitud a su participación y comprometiéndolo a que va a seguir en esa labor, le entregamos la resolución, doctor. Muchas gracias. Asimismo, invitamos al doctor Elvis Oro Figueroa al frente del estrado. Resolución de decanatura número 486-2023-ICAC-D, Cusco, 30 de noviembre del 2023. El decano del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco resuelve. Artículo primero, expresar el agradecimiento y saludo institucional al señor abogado Elvis Oroz Figueroa por su participación en la Agenda Constitucional Conversatorio, la Constitución de 1993, análisis y perspectivas en sus primeros 30 años, llevado a cabo en el auditorio del ICAC el 1 de diciembre del 2023. Regístrese, comuníquese y archívese. Señor doctor Elvis Oroz Figueroa, para mí es un altísimo honor entregarle la resolución de decanatura número 486-2023-ICAC-D, mediante la cual el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco expresa su agradecimiento y saludo institucional por su participación en el evento, la Agenda Constitucional Conversatorio, la Constitución de 1993, análisis y perspectivas en sus primeros 30 años. Doctor Elvis, permítame expresar mi gratitud a nombre del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Conocemos de su amplia trayectoria profesional y su compromiso en la enseñanza del derecho. Seguros estamos que usted no va a abdicar esa labor y, por supuesto, seguirá haciéndolo en las diferentes universidades en las que tiene este compromiso. Doctor, muchas gracias. El Tribunal Constitucional del Perú, el Centro de Estudios Constitucionales y el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco agradecen su participación. La actividad académica ha concluido. Muy buenas noches.